Una, consistencia. La, el líquido cefalorraquídeo es así, es líquido, es agua, agua de roca, lo describen. Y el moco generalmente tiende a ser un poco más viscoso. Y lo más importante, si él te dijo por el sabor, sí, estoy de acuerdo. Pero yo no he tenido la fortuna de probar el líquido cefalorraquídeo como para decirte, sabe a esto. Me puedo imaginar a qué sabe por los compuestos que tiene, porque tiene electrolitos también, porque tiene proteínas, pero pues, no lo he probado. Así, si tú me dijeras, dame una descripción del sabor del líquido cefalorraquídeo, no sabría hacerla. Pero lo más importante que yo diría es consistencia. Más que el sabor, tú te das cuenta. Y dos, la clínica. Porque la otorraquia no te da congestión nasal. Eso es algo que tenemos que tener bien presente. Y yo creo que ese es el punto cardinal. La congestión nasal, cuando tenemos mocos, es porque la mucosa que está en las paredes de la nariz se hipertrofia. Entonces, eso hace que a la larga los cornetes se hipertrofien, etcétera, etcétera, hasta que nosotros sentimos la nariz tapada. Y la otorraquia es nada más el drenaje del líquido. Rinorraquia. Perdón, la rinorraquia. Y algo muy, muy importante que tenemos que aclarar, la rinorraquia es un problema mayúsculo. O sea, no es... Yo estoy seguro que difícilmente alguien va a llegar al hospital caminando diciéndole, es que no sé si tengo gripa o me rompí el piso anterior del cráneo. O sea, entonces ahí es más como de lógica, te digo, se me hace raro que te lo haya preguntado un doctor, pero sí te... Es que fue por el lado de, por ejemplo, si así me dijo, si te llega un paciente con un traumatismo y te dice que le sale como que liquidito, ¿cómo te das cuenta con nada más lo que te está diciendo que podría ser laceración o no de las meninges? Tú pregúntale a qué le sabe. Si le sabe como saladito, sí, es moco, obviamente, pero si no le sabe a nada como agua o hasta como con azúcar por la Okay. Sí, entonces ya te orientarías por rinorraquia. bien. Yo insisto, yo creo que el principal, aparte de la clínica, obviamente, el principal método para separarlo es la viscosidad de uno y de otro. Porque si quieren, búsquenlo, es bien diferente la densidad. Es muy parecida a la del agua, la del líquido cefalorraquídeo. Pero sí, muy bien. Chale, preste. Voy. Entonces, ya vimos la anato del olfatorio, ahorita la clínica. La clínica es un poquito más sencilla porque casi no se evalúa, o sea, es decir, un médico general no es muy común que, bueno, le voy a evaluar el nervio olfatorio, porque pues no. Normalmente ya son los residentes de neurología, más que en sí los R3 de neurología son los que llevan su botecito de café para poder checar esto. Entonces, vamos a tener ¿cuál es el problema de nuestra clínica de nervio olfatorio? Bueno, aparte de que casi no se checa, y además se checa ya cuando hay alguna como correlación con algún otro síndrome neurológico, pues el problema más que nada es que la vista sirve y el oído sirve para poder estar también atento del peligro. Si llega algo, pues como ya dijo Andrés y digo Ahmed, como si nos llega una pelota rápido, perdón, si nos llega una pelota rápido, pues se integra todas estas vías para poder esquivarla. Si escuchamos algún ruido, pues sabemos que a lo mejor viene un peligro por izquierda o derecha. Y aquí también, aquí vamos el problema de cuando esté afectado el nervio olfatorio, es que se pasan por alto señales de peligro, como que peligro, como por ejemplo, estás comiendo, ñom, 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 pero tu comida está podrida y como dijo Néstor y como dijo Ahmed, el gusto depende muchísimo del olfato.
básicamente hasta un 70% del gusto depende del olfato. Así que si tenemos problemas del olfato, vamos a tener problemas con los alimentos, es decir, podemos comer cosas podridas que nos hagan daño y nosotros ni en cuenta. Otra, el humo, es decir, que se esté quemando algo y tú ni en cuenta, this is fine. Así que también este es un problema que tenemos que tener en cuenta, que corre en peligro la vida de los pacientes. Y el más importante, y por el que se inventó esto, el gas LP no tiene aroma en sí. Así que, ¿qué se le hace al gas LP? Se le inserta aroma artificial para que si hay una fuga de gas, entonces tú digas, huele a gas. Y rápido busques la fuga para poder no, porque ya sabemos que el gas que es monóxido de carbono, y el monóxido de carbono tiene una alta asociación con la hemoglobina, y al tener una alta asociación con la hemoglobina, el oxígeno se desplaza y nos podemos morir de una hipoxia sin saberlo. Así que es importantísimo saber el nervio olfatorio por esto mismo, por las fugas de gas también. Entonces, Oye, perdón, voy. número uno, excelente, excelente recuento, güey. O sea, es la primera vez que escucho que un doctor haga una asociación tan importante con la que acabas de hacer. Muy bien. El sistema de alerta del gas LP me parece fabuloso tu análisis. Solamente una palabra que hay que cambiar no es asociación, sino afinidad por la hemoglobina. ¿Sí? Sí. Bueno, bien. Entonces, al igual que los problemas auditivos, vamos a tener que se pueden dividir en dos, algunos literaturas los dividen así, problemas de conducción y neurosensitivas. ¿Por qué problemas de conducción? Porque probablemente nos llegue el paciente, es que no vuelo, doctor, y entonces ya cuando le haces una inspección, por medio del rinoscopio, te das cuenta de que tiene pólipos o que tiene mucha mucosa, y como ya lo dijo Rey, creo, al haber mucha mucosa, las moléculas que están en la mucosa pues impiden que las células olfatorias, bueno, los nervios olfatorios acepten químicamente a los aromas del alrededor y por lo tanto haya una hiposmia. Algunos médicos también recomiendan que un signo que se puede ver es en el sabor del café, porque más que nada pues todos conocemos cómo sabe el café, sabe muy amargo, así que si hay una alteración en el sabor del café, puede haber un problema olfatorio por lo mismo, porque ya lo dijimos, el 70% del gusto viene por el nervio olfatorio. Ahora, la inspección es muy rápida y de hecho casi no es nada. Se tiene que ver, primero, dijimos, puede ser de conducción o puede ser neurosensitiva. Ya vimos que no es de conducción, entonces vamos a ver, evaluar el nervio en sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle al paciente a probar, bueno, no a probar, a oler distintos aromas peculiares, ya sea, muchos refieren el olor de vainilla, el olor de café, en algunos pacientes que están en cama, que tú los vas a visitar, pues una pasta de dientes, alcohol, para que vayan identificando estos aromas muy característicos. Eso se tiene que hacer, aquí la imagen está un poquito mal, se tiene que hacer con los ojos cerrados para que el paciente no diga, pues veo un frasco de crema de dientes, pues es pasta de dientes. No, tiene que ser ciego, así que así el paciente no va a tener como trampas, modo de hacer trampas con el aroma que le vayamos a poner. Tiene que ser individual la narina, una narina y otra narina, para poder checar así tanto el nervio izquierdo como el derecho. Además de que algunas afecciones primero se dan en una y después se dan bilateralmente. Para hacer esto, ya lo dije, se pueden utilizar estos aromas característicos, vainilla, café, alcohol, pero también existen algunas pruebas como la prueba de la Universidad de Pensilvania, que se conoce como UPSIT. Esta prueba hasta la puede hacer el paciente mismo. Son, si no mal recuerdo, 40 tarjetitas, las cuales, como pueden ver aquí, tienen este cuadrito va a contener un olor característico. Entonces, el paciente va a rascar un poquito este cuadrito, lo va a oler y dependiendo de qué sea, va a marcar las opciones que se encuentran aquí. Es decir, si este cuadrito huele a pizza, pues va a marcar pizza.
y si marca piña, pues ahí ya vamos a encontrar alguna característica. Está dificilísimo ese test, güey. O sea, aceite de motor, cabrón. Es por esto que se pusieron esas opciones, por lo mismo, porque como son como muy extremistas las opciones, te va orientando esta limitancia de opciones al paciente. Obviamente, si sabes que algo es, no sé, huele a jugo de piña, pero el paciente te pone aceite de motor, pues que hay ahí, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, ¿qué es lo más importante para ustedes? Y aquí les hago esta pregunta. ¿La percepción o la identificación del olor? Yo creo que a nivel neuronal es más importante la identificación y la percepción sería a nivel anatómico, o sea, en la constitución de la narina. Yo pienso. ¿Alguien más? Los demás, los que no han hablado. A ver. Carmen, Iker, Luis, Alex. ¿Se me escucha? Sí, Sí. sí. Ok. Yo de hecho estoy de acuerdo con lo que dijo Caro. Me parece que es más importante a nivel neurológico la identificación, el saber reconocer un aroma que ya experimentaste antes y a nivel a lo mejor anatomofuncional la percepción. Yo creo que es, bueno, yo creo que es infinitamente superior la percepción que la identificación. Yo, no sé ustedes. Yo diría que yo diría que sí, ambas son importantes, pero sí, obviamente si no tienes una percepción, no puedes identificar. Correcto, Entonces, sí. o sea, Correcto. Y Siento que es como, Ok, continúa. perdón, es que, ajá, yo también opino que es como más importante la percepción porque, por ejemplo, sería como decir, si primeramente percibir un olor, es decir, percibo que está oliendo a quemado, pero pero por ejemplo ya identificarlo, que decir, huele a quemado, pero aquí están quemando una llanta, entonces para identificar primero tienes que percibir, entonces sí, creo que también comparto la opinión que es más importante la percepción. Pues en sí la bibliografía lo refiere como que lo más importante es la percepción, que huele o no huele. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me dan a oler vainilla y a mí me olería rico, pero quizá a Ahmed le olería un poquito mal por lo mismo. Así que la identificación es muy subjetiva por lo mismo. Y tenemos que en la percepción ver si hay continuidad de las vías olfatorias. Pero en el momento. Ajá. En la percepción tenemos que ver en sí la continuidad de las vías olfatorias que puedan llegar y ya la identificación se puede checar un poquito después. Además, hay algunas patologías que te pueden dañar la identificación que no sean neurológicas, como por ejemplo una infección de senos paranasales te puede dar cacosmia y no es nada neurológico, sino que es simplemente una infección. Así que lo más importante aquí es la percepción. Y pues aquí ya al principio de la clase se les dieron estas definiciones, así que para que los copien o mínimo las lean y sepan bien qué se puede dar: anosmia, hiposmia, hiperosmia. Y aquí es muy importante porque en pacientes cocainómanos que les gusta inhalar cocaína, al principio en su primera dosis, por así decirlo, van a tener hiperosmia, van a oler mucho, pero conforme vayan inhalando, 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 se les va a complicar a una anosmia, así que es el cambio muy gradual de una hiperosmia a una anosmia. Además, aquí ya terminé con esto, pero quiero meter un poquito un síndrome
como el síndrome de Alzheimer. ¿Por qué creen que tenga que ver el síndrome de Alzheimer o, por ejemplo, el Parkinson en afectaciones olfatorias? Excelente. A ver, primero vamos a abrir a... ¿Quién dijimos? ¿Carmen o Alex? No andan por acá. Alex Berrios Armendáriz. Dice Alex, perdón, hay mucho ruido en mi casa. No hay problema, Alex, así te escuchamos. Ay, perdón, es que hay mucho ruido. ¿Sí me No escuchas? pasa nada. Sí, por supuesto. Pues no sé si esto podría ser porque, pues como vimos en la anatomía, se afecte la parte lateral, pero, o sea, en sí no tengo como la relación que podría haber en un paciente con Alzheimer. Desconozco. No podría ser que, bueno, que cuando se afecta como el núcleo de placer, se me fue su nombre, estaba relacionado con los núcleos de la base y con la sustancia negra. Entonces ese núcleo de placer yo había leído que está involucrado con la cocaína, bueno, o sea, con las sustancias que a lo mejor hueles. Entonces, si está afectado ese par, pues no se comunica con ese núcleo de placer y pues no va a haber, o sea, por el, No, bueno, me está diciendo bolas. no. Sí, te está haciendo bolas. El núcleo del placer es el accumbens, Ah, el núcleo accumbens septi. Pero está preguntando Preste la relación entre el Alzheimer o el Parkinson y las alteraciones de la olfacción, no tanto como por el uso de cocaína. Y el uso de cocaína no es, o sea, que la hiperestimulación de la accumbens no tiene que ver con la percepción del olor. Ahí es por la atrofia de la mucosa y de los receptores. La cocaína, acuérdense que es un simpático mimético. Entonces, ¿qué hacen los simpáticos miméticos? Vasoconstriñen. Al hacer vasoconstricción de la mucosa nasal, obviamente, a la larga hacen atrofia. Por eso se hacen perforaciones del tabique, porque dejan sin circulación a esa área. Pero ahorita la pregunta iba dirigida hacia las neurodegenerativas. Y es correcto, en ambas se afecta la olfacción. ¿A qué se debe? Yo tengo otra cosa, No, bueno, no no sé si sea tiene. lo... Ay, perdón. Bueno, como habías mencionado Adelante, adelante, previamente, Jorge. hay una alteración de las vías, bueno, más bien, hay una relación del olfato con las vías dopaminérgicas. Entonces, en el Alzheimer y en el Parkinson, precisamente son estas vías que se alteran. No sé si tiene que ver precisamente con, bueno, con este neurotransmisor y con estas vías. Sí, sí tiene que ver, pero no es lo principal. O sea, sí está dentro de la fisiopatología, sin duda alguna. Pero, a ver, ¿qué pasa en el Alzheimer? ¿Qué se acumula? Ajá, pero tiene acto amiloide. ¿Y eso qué? Bien, muy buena respuesta. Bueno, el principal neurotransmisor en todo esto de la olfacción va a ser la dopamina. Entonces, en el Alzheimer y en el Parkinson va a haber una acumulación de algo llamado cuerpos de Lewy, que va a ser una acumulación de alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína lo que hace es ayuda a la recaptación de dopamina. Entonces, si no tenemos recaptación de dopamina por la acumulación de cuerpos de Lewis, por lo tanto va a haber una afectación de la olfacción. Entonces, de hecho, la olfacción es como característico de estas dos enfermedades. Y pues, En especial en el Parkinson. Ahí por lo que mencionaba
colcin, de lo que habíamos comentado anteriormente, ahí es meramente por las vías dopaminérgicas. De hecho, hay estudios, ¿no? Que se han hecho para como un marcador, no es un marcador, pero es como un signo temprano, ¿no? De estas enfermedades del Parkinson, el tener Sí, como el olfato. Es como un sí, síndrome prodrómico, ¿no? Bueno, yo también estoy leyendo artículos referente a, ¿cómo me explico? No es como un contagio, sino la alfa-sinucleína tenía como una forma de propagarse, además parte del cerebro, que es lo que nos daba los síndromes prodrómicos, que era como una propagación de tipo prión. Entonces, es a lo que puede ir más encaminado, ¿no? Que también da este problema de olfacción en Parkinson. Sí, de hecho decían, una vez ya lo habíamos platicado con André, en donde nos comentaba él, ¿no? Que sí es como muy característico, pero como para parte de diagnóstico está bien difícil, porque también los síntomas, pues no motores, ¿no? Como los digestivos, está como muy difícil que llegue alguien a tu consulta y te diga como que tiene esa pérdida de olfacción y que tiene síntomas gastrointestinales y que tú digas, ay, pues en unos años va a tener Parkinson, ¿no? Entonces sí está como sí. feo. Y de hecho es algo que está mucho en investigación todo eso que estamos comentando ahorita. Por ejemplo, yo lo que eché es que, por ejemplo, cuando estuvimos en el CEN, no sé si alguno de los que había unos cuestionarios para Parkinson, no motor, para síntomas no motores del Parkinson, y había, por ejemplo, lo de la motilidad intestinal y todo eso, pero, por ejemplo, de la olfacción no está incluido sí, el síntoma, pues. Pues volvemos a lo mismo. Está bien difícil evaluar la olfacción porque es muy subjetiva, porque no existe un parámetro certero como por ejemplo la motilidad intestinal. La motilidad intestinal normal, bueno, esto es algo fuera de neuro, pero es medicina, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar el peristaltismo de alguien? Todos estamos acostumbrados nada más a llegar y auscultamos. Llegamos y, a ver, señor, acuéstese. No, sí tiene peristalsis. Ok, ¿y qué es lo normal? No existe un parámetro de ruidos por minuto, no existe. Quien les diga eso es porque no sabe para qué sirve el peristaltismo. Se tiene que evaluar el peristaltismo con base en una escala que se llama complejo motor migratorio interdigestivo y se tiene que evaluar cuando está en ayunas el paciente. Si el paciente ya comió, pierde utilidad. El complejo motor migratorio interdigestivo está mediado por las neuronas que están en el tracto digestivo. Entonces, ahí sí podríamos hablar de cuántos sonidos en cuánto tiempo, cuando tiene un ayuno prolongado el paciente. Pero muchas cosas pueden afectar a este complejo. Uno, la ingesta de cualquier cosa, ya sea agua, y por supuesto, con mayor razón, un alimento. Otra es la palpación. Al momento que nosotros exploramos, ya estamos afectando a este complejo. La tercera es la presión intraabdominal. O sea, si el paciente llega por dolor, la distensión, a ver, otra vez, vamos a regresarnos. Las vísceras solo duelen por una cosa, por distensión. Es músculo liso. Las vísceras no duelen por laceraciones. Si yo te perforo con una navaja, no te va a doler la víscera. Lo que te va a doler es todo el trayecto que hay hasta llegar a la víscera. Pero las vísceras duelen por distensión. Entonces, cuando yo tengo una distensión de los órganos huecos, eso hace que se altere mi presión intraabdominal, y la presión intraabdominal alterada no me deja evaluar el complejo motor migratorio interdigestivo. Entonces ahí lo que tenemos que checar es, en un paciente que le duele el abdomen, es así, lo voy a escuchar, pero para ver el tono, la tonalidad, porque hay cierto tono que nos marca ruidos de lucha y hay cierto tono que nos marca afección, ¿no? Pero para que ustedes ya lo sepan, cuando su profe de gastro les pregunte cuáles son los ruidos normales, y ustedes le dicen, ¿no? Pues no existe un parámetro de ruidos normales, y que les digan, no, es de 1 a 15. Bueno, pues ahí ustedes se dan la vuelta y se retiran del aula de la manera más discreta.
obviamente no lo hagan. Obviamente explíquenle al profe algo del complejo motor migratorio interdigestivo, pero léanlo todos, lo revisamos después. Es algo que sí está relacionado con los plexos de Meissner y Auerbach. Entonces, de una u otra forma nos compete. Bien. ¿En qué estábamos? ¿Y es toda? ¿Ya es toda la clase de hoy? Sí, yo creo que ya concluimos, ¿no, chicos? Bien. Felicidades, Karen y Preste. Gracias. Pues Preste no es sorpresa, siempre expones muy bien. Karen, ya te había visto exponer y reitero, es tu fuerte, expones bastante bien. Muy buen manejo del tema. Los demás, por favor, interésense un poquito más en participar para que esto se haga más dinámico. Gracias, Rey, Néstor, Leo. Leo no tenía el gusto. Me da gusto ver que ya, siendo nuevo, te estás adaptando muy rápido. Colsin, muchas gracias, como siempre. Los demás, yo entiendo que puede, pues, que no todos tenemos la personalidad así como de participar, levantar la mano y hablar. Pero si se nos va haciendo costumbre, después se nos hace más fácil estar frente a un auditorio, frente a un público, y más cuando la exigencia va subiendo. Ahorita es una charla de café, es muy amigable. Pero ya en un concurso que ya les va a tocar, pues no es cualquier cosa. Y más ahorita con esto de vía web se pone terrible exponer, porque no solamente juegas con cómo estás hablando, cómo estás moviéndote, sino con cómo manipulas la computadora, que para mí eso es fatal. Pero, pues sí. Muchas gracias y creo que es todo. La próxima clase, ¿quién la va a dar? La va a dar Caro y la va a dar Iker. Iker. Ah, muy bien. Perfecto. ¿De qué es? Del segundo. Del segundo par craneal óptico. Excelente. Ahí se va a poner bueno la clase. Está pesadito. Sí, muy pesado. Quien vaya a dar tercer par, también ese día me avisan para meterme, porque ese nervio es mi favorito. Fátima y yo damos los oculomotores. Ah, qué fabuloso. Ustedes sí estudian mucho, por favor. Te voy a enviar un artículo, Luis. Ahorita te lo envío. Bueno, se los voy a enviar al grupo para que todos lo lean. Es como si fuera un capítulo de anatomía de un libro. Si todos nos supiéramos ese artículo, México sería Suiza. O sea, habla de la mirada conjugada y el control de la mirada, pero te va intervolucrando los nervios del cráneo. O sea, empezamos con el tercer par y luego cuando convergen los núcleos del patético y luego cuando llegan los núcleos del abducens, o sea, te va narrando así como si fuera un cuentito todas las interacciones, todos los núcleos accesorios. Está impresionante, de verdad. Se los voy a enviar. Muchas gracias. 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 Pues hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias por estar aquí. No, Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego y gracias. ¿Nombre de qué? Ahmed, ¿en qué hospital estás de interno? Ah, En el CAP. está bien. Ahí si te das una vuelta, platicamos. Es probable que tengamos que perpetuar esta plaza, Néstor. Sería buena oportunidad para ti. ¿Sí está padre? Está mal. Padrísimo. Qué Sí, esto es
Es primer mundo, la verdad. Sí, ahí me operé una vez. Excelente academia. La verdad, haces pocas manos, muy pocas manos. Pero